Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 96 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sergio, pues la verdad es que bien. Sigo igual de contento, aprovechando mucho estas semanas, aunque con algo más de lluvia de la esperada. Pero bueno, lo importante, ¿tú cómo vas de la recuperación? ¿Cuándo crees que puedes estar cogiendo un palo de golf, aunque sea para patear? Pues la cosa va bien, cada vez tengo menos molestias y bueno, espero que en 2 o 3 semanas poder estar ya pisando hierba y empezando a entrenar otra vez. Y a ver si puedo pronto dar alguna vuelta también, aunque sea así de recreo y en plan tranqui, porque ya hay bastantes ganas. Se está haciendo la cosa larga, pero bueno, Paciencia, lo primero es lo primero. Es mejor ir a pasos seguros que no tener luego recaídas, que tiempo para jugar ya vas a tener mucho. eso es importante. Y hoy, pues lo que queremos es hablar de juego corto, ¿eh? Que ya sabemos todos que es una parte súper importante del juego. Los que saben dicen que es donde se bajan realmente las tarjetas y donde hay que invertir muchas horas de práctica, muchas horas de entrenamiento y seguramente muchos de nosotros no le dedicamos todo el esfuerzo que deberíamos por lo importante que es esta parte del juego, ¿no? Así que hoy lo que queremos es entender el juego corto, ¿no? Entender cómo hay que encararlo, los diferentes tipos de golpes que hay, cuándo hacer cada golpe y cómo hacerlo, ¿no? Seguramente los handicaps medios y bajos tienen más habilidad que jugadores más noveles o jugadores que tienen un handicap más alto que estén empezando. Y lo que queríamos hoy es proporcionar, pues, especialmente para estos últimos, los tipos de golpes más comunes que hay y que se deben practicar y sobre todo coger sensaciones, ¿no? Porque el juego corto es muy de sensaciones. Así es, ¿no? Y sobre todo, qué tipo de golpe escoger en base a diferentes situaciones que nos podamos encontrar alrededor de green, ¿no? Hace unos 10, 12 capítulos hicimos una serie de diferentes tipos de estrategia. Pues bueno, había uno desde tee de salida, otro desde approach, otro desde pad, y luego había uno de temas de chip o alrededor de green, ¿no? Pero queremos incidir en este episodio qué tipo de golpe escoger en base a las situaciones que comentamos, puesto que todos los jugadores amateurs y sobre todo nos centramos en handicaps altos. Siempre que vamos a un campo de práctica se les da más importancia al juego largo o al pad y muy poca gente la ves approachando o chipeando alrededor de green, ¿no? Y realmente es donde se pierden muchísimos golpes. ¿Cuántas veces queremos hacer chip y pad o una pan down y hacemos el chip mal, tenemos que hacer otro chip y hacemos 3 pads porque el chip tampoco lo dejamos cerca? Entonces, claro, ahí a lo mejor hemos hecho 5 golpes o 6 cuando podíamos haber hecho 2 o 3 golpes, ¿no? Claro, hay que pensar que el golf es mucho más difícil de lo que parece, ¿no? Y por ejemplo, pongamos un caso, ¿no? En un par 4, claro, lo ideal que sería para todos, pues hacer salida a calle, golpe a green y 2 pads, ¿no? Salimos con un par y todos contentos y salimos con un verde y mucho mejor, ¿no? Pero, ¿cuál es la realidad? Y sobre todo de los handicaps altos. Que vamos a hacer una salida, vamos a hacer otro golpe. A lo mejor el tercero, con suerte, vamos a intentar que vaya a green, si antes no hemos pegado un golpe malo, ¿no? Con lo cual, en el mejor de los casos, en muchas ocasiones, vamos a llegar de 3 a green en un par 4. Y muchas veces, si no mirar vuestras estadísticas, ese golpe a green no la dejamos en green para patear. La dejamos alrededor de green. Y ahí es donde perdemos muchos golpes, ¿no? Sí, porque además estos golpes son de precisión, son de finura. Podemos mirar un poquito estadísticas de la proximidad a la que suelen dejar de media los jugadores de diferentes handicaps y en función de la distancia a la que nos encontramos del hoyo, ¿no? Así un resumen rápido, para un handicap 25, desde entre 10 y 20 yardas, que serían pues entre 9 y 18 metros, la media de proximidad al hoyo son 18 pies. 18 pies estamos hablando de 6 metros, más o menos. Es muchísimo, ¿eh? Es mucho, 6 metros. Y claro, el porcentaje de up and down es de un 25%, es decir, de cada 4 golpes desde esa distancia, solo en uno conseguimos hacer un pad. Claro, lo estás dejando a 6 metros de distancia del hoyo, con lo cual la posibilidad de invocarlo en uno es muy baja, ¿no? Cuando nos vamos a entre 20 y 30 yardas, para ese mismo handicap 25, estamos hablando de una proximidad de unos 26 pies, que son 8 metros. Y para distancias de chip de entre 30 y 40 yardas estamos hablando de una media de 30 pies, que son 10 metros de pad.
ahí vemos que la precisión deja mucho que desear para este nivel, pero es que si nos vamos a jugadores Scratch, estamos hablando de que los chips estos de entre 10 y 20 yardas te lo están dejando a 10 pies. Tampoco tienen la bola embocada con toda seguridad. Con un pad. Con un pad, ¿no? Estamos hablando de que luego de cada 10 pads de esa distancia, 4 lo fallan. Con lo cual hay que practicarlo porque ahí nos estamos dejando muchos golpes, como decía Alex. Claro, vemos que esperar que nuestras bolas aterricen a menos de 3 metros como un jugador Scratch es un poco realista para niveles medios altos, ¿no? Pero bueno, el objetivo es lo que comentábamos, ¿no? Intentar ser más ambiciosos con los golpes de aproximación desde pues, distancias a partir de 20 yardas, incluso hasta 40-50 yardas, para que en vez de que te quede un pad de 10 metros, pues intentar que te quede un pad de 4 metros. Pero claro, dices, un pad de 10 metros, 2 pads. Pues que a lo mejor con un pad de 10 metros habría que ver los handicaps altos cuántos tripateos hacemos. Claro, si en vez de dejarlo siempre a 10 metros, lo dejamos a 4, pues hombre, el riesgo de hacer 3 pads se reduce. Con lo cual, ya no es solo para hacer up and down, sino evitar los tripateos en los diferentes hoyos, ¿no? Y además, otra cosa está clara, ¿no? Cuantos más tipos de golpes conozcamos y podamos poner en práctica alrededor de green, más oportunidades de up and down tendremos y seguro que las tarjetas bajarán, ¿no? Quiere decir, al final, el objetivo principal de estos golpes es maximizar la ejecución de ese golpe para que nos quede la mayor de veces posible un pad, y si no, 2. Hay que entrenarlos lo suficiente como para no dejar la bola donde estaba o no pegar un filazo, sino llevarla a green con la suficiente calidad de golpe como para dejarlo como mucho a 2 pads. Además, sabiendo que son golpes que hacemos de forma muy común. O sea, que en una vuelta nos encontramos un handicap 25, creo que de media coge un 16% de greens en regulación, con lo cual estamos hablando de prácticamente un 75% de los hoyos en los que vas a tener que hacer un chip de este tipo, ¿no? O sea que el practicar este tipo de golpes es muy beneficioso porque vas a sacar mucho rendimiento porque lo vas a poner en práctica mucho en el campo, ¿no? Entonces es importante. Entonces vamos a hablar de 3 grandes tipos de golpes que nos podemos encontrar alrededor de green en función de cómo se encuentre la bola, en función del tipo de hierba que tengamos y en función de la distancia a la que estemos, sobre todo de green más que del hoyo, ¿vale? Entonces, básicamente serían la opción de patear, un golpe por bajo rodado, lo que sería el chip rodado, o un golpe por alto. Consideramos que estos 3 grandes grupos o estos 3 grandes golpes son los mínimos que hay que conocer. Mismamente, yo en el último torneo que hice, vi a una persona patear desde un sitio donde yo no hubiera pateado nunca. Y evidentemente la liada fue un poco gorda, ¿no? Sí, el orden que has dicho, patear, golpe por bajo, golpe por alto, va de más fácil a más difícil a nivel de ejecución, ¿no? Digamos que el patear, si las condiciones lo permiten, es el golpe más seguro de hacer. En el caso de que no se pudiera patear, pues habría que ir a un golpe por bajo. Y en el caso de que, por lo que sea, y ahora explicaremos la situación, no se puede hacer un golpe por bajo, pues entonces ya tendríamos que irnos al golpe por alto, ¿no? Pero en principio siempre lo que hay que hacer es plantearse este orden a la hora de escoger, pues empezar viendo a ver si es posible patear, si no ir a un golpe por bajo y si no a un golpe por alto. Sí, así es, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por el tema del pateo, si te parece, Sergio. ¿Cuándo hay que patear si no estamos en green? Pues yo creo que, hombre, podríamos patear siempre que estemos cerquita de green, no puedes estar a 30 metros. Tienes que estar muy cerca de green, en un antegreen, donde no sea denso, que es decir, que esté bastante cortadito y cuanto más seco mejor. ¿Vale? Evidentemente, hay unos riesgos ahí. Cuando tú pateas desde fuera, a lo mejor tú quieres que la bola coja una dirección y la dirección cambia, ¿no? No es como en el green, que más o menos te puede seguir la línea que tú esperas, ¿no? Que bueno, hasta que llega a green puede ser un poco lotería, ¿no? O sea, cuando pateas desde fuera, en la mayoría de las veces no buscas embocar, buscas dejarla muy cerca del hoyo para hacer otro pad, ¿no? Claro, cuidado aquí con las situaciones a primera hora de la mañana, con el tema del rocío o en anterines muy mojados, porque pueden pasar 2 cosas. O que la bola se frene en exceso y no llegue a green, o que sabiendo que nos va a frenar el golpe, el tema del agua, nosotros le demos más fuerte y nos pasemos de rosca, entre a green y nos volemos el green hacia el otro lado. Con lo cual ahí hemos perdido un golpe. Más exagerado todavía, y hay veces que lo hemos visto, incluso yo alguna vez lo he hecho, ¿no? Patear desde RAF.
Claro, es mucho más peligroso, porque tú por mucho que hagas el swing de prédicas por el RAF, cuesta mucho más apurar el golpe para dejar la bola muy cerca del hoyo, ¿no? Porque no sabes la rozadura que va a tener ni cuánto va a frenar esa bola. Con lo cual es un poco más lotería si queremos conseguir un golpe bueno y cerca del hoyo, ¿no? Pero bueno, aquí también la confianza que cada uno tenga con el pad, lo que haya trabajado esos tipos de golpes, pues desde Aste Green o desde RAF. Y también es cierto que, bueno, desde RAF, si la bola no está bien colocada, si ya está ligeramente hundida, yo me olvidaría de patear porque es que no vas a sacar la bola de ahí. Y si a eso le sumas el agua, que es lo que vi el otro día, una bola un poco hundida en RAF y con agua. Pues no hizo ni 4 vueltas seguramente. No. Aquí, obviamente, pues el antegreen tiene que estar en buenas condiciones, preferentemente el corte de la hierba que sea a favor, porque si lo tienes en contra, pues te va a frenar mucho más la bola y corres el riesgo de lo que decía antes Alex, ¿no? De que a la hora de calcular la fuerza con la que tienes que hacer, como te pases un poco de rosca y la bola ya llegue a green, a partir de ahí ya la velocidad que coge ya es otra y entonces pues ahí puede haber un descontrol total, ¿no? Pero bueno, si el campo está bien, el antegreen está bien cortado y luego también una situación que se me ocurre, tienes un peligro importante al otro lado del green, como por ejemplo agua o fuera de límites, y no estás con confianza o ves que podrías volarte el green con facilidad, pues a lo mejor sí que puedes optar por un pad, ¿no? O por ejemplo, también un green que sea en bajada, que te hayas dejado un chip en bajada y que consideres que, bueno, que a lo mejor es difícil parar la bola con un 58, un 60 grados, porque tienes miedo de pegarle un filazo y que la bola se vaya por el otro lado. Bueno, pues entonces puedes acudir siempre al pad, que es una opción que es perfectamente válida. Luego el siguiente tipo de golpe sería el chip rodado, ¿no? Entonces, bueno, lo que comentaba Sergio anteriormente, cuando no podemos hacer un pad, normalmente habría que acudir al chip rodado. ¿Qué es el chip rodado? Bueno, pues es un golpe a la bola para que haga un cierto vuelo pequeño y se pase otro tanto por ciento considerable la bola rodando a través del green, ¿no? Entonces, una primera opción para hacer un chip rodado es estar en antegreen. Hay gente que pateará o hay gente que hará un chip rodado. Aquí también es mucho la confianza de cada jugador con el tipo de golpe. Sí que es cierto que cuando coges un pad únicamente te tienes que fijar en calcular la fuerza y cuando haces un chip rodado que estás en antegreen, pues tienes que ver la distancia que tienes de green al hoyo, porque eso te marcará la elección del palo. La elección del palo te va a marcar lo que a la bola vuela y lo que a la bola rueda, si estás en subida, si estás en bajada. Hay muchos más factores a la hora de elegir el palo para hacer el chip, ¿no? Pero bueno, quien tiene confianza con el chip, pues a lo mejor dice, no, yo no quiero arriesgar a que el pad se me frene en exceso en el antegreen, porque no lo veo claro, pues prefiero hacer un chip y bueno, si luego no puedo hacer un pad y hago dos, pues no pasa nada, ¿no? Desde el RAS también es posible y factible hacer un chip rodado, ¿eh? Yo lo he hecho más de una vez. Algunas veces me han salido bien y otras veces me han salido, ha sido lamentable el golpe. Pero bueno, lo único que siempre es interesante pues analizar dónde está la bandera y jugar un poquito con el green. Lo ideal que sería que la bola siempre bote en green y la rodadura la haga en green. ¿Por qué? Porque si botamos antes, no sabemos qué línea va a seguir la bola hasta que entre en el green, ¿no? Sí que es cierto que cuanto más nos alejamos del green, el chip rodado te implicará coger a lo mejor un 7, un 6, un 8 y botar antes de green. Por narices, si quieres hacer un chip rodado, ¿eh? Ahí a lo mejor la gente ya dice, pues mira, yo prefiero hacer un golpe por alto para que mi bote sea en green, ¿no? Yo aquí también veo, tú lo has mencionado, es el tema de dónde está la bandera respecto a la situación desde la que vamos a chipear. Yo creo que el chip rodado es un chip muy aconsejable cuando tienes mucho green con el que trabajar, en el que seguramente un pad haya muchas posibilidades de que te quedes corto, porque a lo mejor tienes 20-30 metros de green hasta la bandera, con lo cual, si estás más o menos cerca, puedes hacer ese golpe con bastante confianza, sabiendo que cuando haces un chip rodado, lo que vas a hacer es que la bola vaya baja, porque va a pasar por el aire en menos tiempo que el que va a rodar, con lo cual no se va a frenar mucho y en esas condiciones te favorece el hecho de tener bastante green por delante con el que jugar, ¿no? Siempre dicen que en esa situación el margen de error que tienes al hacer un chip rodado respecto a un chip por el aire es mucho menor. Sueles acertar de una forma más fácil y acercarte al hoyo que si haces un golpe por el aire en el que tú lo que pretendes es frenarlo, ¿no? Incluso puedes hacer un chip rodado con un 8, con un 9, con palos con menos loft y haciendo un swing tipo pad en el que la bola ruede
pero que vaya controlada. También es muy importante cuando haces un chip rodado leer las caídas, como si fuera un pad, porque al final te van a afectar mucho, porque la bola va por el suelo durante bastante tiempo, ¿no? Incluso va a ir frenándose, con lo cual la caída la va a coger con mayor intensidad, ¿no? Todas estas cosas sí que hay que tenerlas en cuenta cuando haces un chip rodado, porque son parte del golpe. Sí, son cosas que muchas veces yo el primero me pongo a hacer un chip y no miro el tema de las caídas. Buscas dejarla en green lo más cerca posible de bandera. Pero bueno, oye, ¿por qué no meter algún chip desde fuera tú? Si no leemos las caídas, la probabilidad de meterlo desde fuera todavía se reduce muchísimo más. Sí, y no solo meterla, sino acercarla al hoyo. Al final el objetivo es siempre pues, hacer 2 pads. Si puedes hacer uno, pues si ese chip lo dejas lo suficientemente cerca como para luego asegurarte embocarlo en una, pues habrás hecho una up and down y habrás recuperado ese green en regulación que no habías hecho, ¿no? Totalmente. Entonces, para que el chip tenga éxito, también es importante 3 aspectos que vamos a comentar a nivel de ejecución de golpe. El primero sería la colocación. Se recomienda bola ligeramente retrasada, aunque hay gente que la pone un poco más centrada. Lo que sí que es importante es el peso un poco más hacia la pierna izquierda. Estamos hablando de diestros, ¿vale? En zurdos, pues, sería lo contrario. Luego, tema muñecas. No hay que muñequear. Es un movimiento como si fuera un palo que comentaba Sergio, ¿no? Con lo cual hay que mantener las muñecas sin flexionarlas, ya que puede ser que nos desplacemos, puede ser que al soltar muñecas topemos, le peguemos atrás, etcétera, etcétera. Con lo cual tiene que ser como un movimiento bastante en bloque, ¿vale? Y relacionado a eso, a nivel de swing, tanto el backswing como el downswing tiene que estar controlado por los hombros, siempre manteniendo el peso por delante de la bola. Es decir, una vez nos colocamos y tenemos el peso sobre el pie izquierdo, todo el movimiento de back y de down se tiene que mantener el peso sobre ese pie, porque si empezamos a cambiar los pesos, entonces a la bola no le pegaremos por el punto por el que toca pegar. Sí, es un golpe en el que tienes que estar muy estable y el tren inferior prácticamente no moverlo. Si acaso, pues flexionar las rodillas como si estuvieras caminando, ¿no? En el backswing, pues flexionar la pierna delantera hacia adelante y cuando el palo viaja hacia adelante, pues al revés, ¿no? Hacer como una especie de, como si estuvieras caminando, pero sin moverte del suelo. Ese es el movimiento que tienes que hacer, no tienes que hacer ningún movimiento más, porque al final, si no, lo que vas a hacer es descompensarte y no hacer un buen contacto en la bola. Así es. Y luego, para resumir un poquito el tema de vuelos y para que podáis hacer un cálculo sobre qué palo coger en función de cómo tengáis la bola respecto a la entrada de green y respecto a la colocación de la bandera, hemos estado mirando también estadísticas de vuelo y rodado en base a los palos y en resumidas cuentas, si cogéis un pitch, el 50% aproximadamente va a ser de vuelo y el 50% de rodado. Es decir, que si tenéis 3 metros entrada de green y la bandera va a estar a 3 metros de inicio de green, pues más o menos tenéis que calcular para que la bola os bote justo al inicio, porque sabéis que os va a rodar lo mismo más o menos que vais a tener de vuelo, ¿no? En cambio, para un hierro 8, el 25% del tiempo va a estar volando la bola y el 75% rodando. Un caso muy típico, estamos muy cerca de green con un antegreen muy mojado donde no vemos claro el patear y estamos a 1 metro de entrada de green y la bandera está lejos. Pues podemos coger un 8 para botar a inicio de green y que la bola ruede. Sería un ejemplo para un hierro 8, ¿vale? Y para un block wedge, un 56, 58, 60 grados, pues lo contrario, aproximadamente un 75% de vuelo y un 25% de rodado. Situaciones, aunque son peligrosas porque podemos frenar el golpe, podemos pegar un filazo, que a lo mejor patearíamos, pero supongamos que tenemos un antegreen bastante denso, donde el patear no lo vemos claro y la bandera está cerca. Pues siempre podemos buscar un 58-60 grados para hacer un chip que bote al inicio de green y prácticamente se mueva medio metro, 1 metro. Es un golpe complicado, pero bueno, si nos imaginamos que con ese palo hay que hacer un swing cortito para que bote en tal punto y sabemos que haciendo eso la bola va a rodar poquito. Bueno, otro tipo de golpe con bandera cerca de entrada de green. Exacto. Y luego ya el tercero sería el golpe por alto, que como hemos dicho, pues es el más complicado de los 3, donde requiere más habilidad del jugador, donde requiere más confianza también. Y este tipo de golpes pues los harías en unas circunstancias muy concretas, ¿no? Por ejemplo, cuando la bola está muy hundida en el RAF y es imposible hacer un chip rodado y mucho menos patear. En este caso pues debemos realizar un golpe atacando la bola de la manera más directa posible
sin cortar el swing, sin tener miedo, porque vas a coger un palo con un loft bastante abierto, con lo cual ese palo tiene que deslizarse por debajo de la bola y hacer su trabajo, ¿no? La bola cogerá vuelo y saldrá hacia arriba, pero en este caso irá con mucho spin, con lo cual se frenará. Esto también lo tenemos que tener en cuenta a nivel de tamaño de swing. Otra situación es con una bola a cierta distancia del green, en el que a lo mejor tenemos un obstáculo delante, por ejemplo, un bunker, en el que no tenemos otra opción que volarlo por encima y ahí pues vamos a tener que hacer un golpe por alto, ¿no? Otra opción, bola colocada en RAF y que a lo mejor tenemos el corte de hierba a favor y que a lo mejor tenemos un green en bajada, con lo cual nos interesa que la bola se frene y no tenemos las condiciones que hemos dicho antes para hacer un golpe rodado, ¿no? Pues bueno, sería una opción también para este tipo de golpe. Y luego también habrá situaciones donde a lo mejor hacer un chip, lo que comentábamos antes, un chip rodado, estamos a lo mejor a 20 metros y no lo vemos claro, porque a lo mejor por mucho que cojamos un hierro 7, un hierro 6, la bola va a hacer muchos metros antes de entrar en green. Pues a lo mejor, aunque ese golpe por alto no tengamos confianza, pues hay que coger el palo más abierto, abrir la cara, hacer medio swing y esperar que entre en green, ¿no? Es que hay veces que no te queda otra. Claro. Es que, porque además sí. Es que sabes que si bota fuera del green es una lotería. La bola puede botar bien o puede salir despedida hacia un lado en el que no te beneficie, ¿no? O incluso quedarse totalmente frenada, que esto también lo hemos visto incluso en jugadores de nivel, ¿eh? Supongo que habréis visto todos las imágenes de Nelly Korda en el par 3 en el que hizo 10 golpes, tenía un obstáculo de agua delante y mira que estamos hablando de la mejor jugadora o de las mejores jugadoras del PGA femenino y la bola se le quedaba frenada, se le quedaba demasiado frenada y se le iba hacia atrás, ¿no? Y esto le pasó 2 o 3 veces. Por eso decimos que es un golpe bastante complicado. Y bueno, lo que hemos hecho para finalizar es recoger una serie de tips que nos ayuden a mejorar estos golpes alrededor de green. Los primeros son fundamentales y a partir de tener claros los 3 o 4 primeros podemos empezar a trabajar en los siguientes. El primero, vigilar la postura, lo que comentaba antes Alex. Peso ligeramente en el pie delantero, brazos colgando por debajo de los hombros, una posición como de Y entre los dos brazos y el palo, porque así te creas un espacio para que pase el palo en una postura fácilmente repetible, porque lo que nos interesa es coger confianza y ser muy consistentes a la hora de hacer este golpe. Interiorizar el stance. Aquí tenemos que poner los pies ligeramente separados, a una distancia de unas 2 cabezas de palo aproximadamente. Cuanto más largo sea el swing, pues un poquito más amplio, pero no vamos a abrir mucho los pies en este caso. La bola ligeramente atrás en el stance, en circunstancias normales. Coger el palo ligeramente más corto y tener el tronco superior ligeramente inclinado hacia adelante, ¿no? Y la postura de la columna siempre más o menos en línea con cómo tenemos alineada la varilla, ¿no? Que siempre el grip tiene que apuntar al centro de nuestro esternón. Es muy importante también entender cómo se comporta la interacción bola-suelo. Hay que tener muy claro que hay que pegar hacia abajo para que la bola salga hacia arriba. De ahí la posición ligeramente hacia adelante. No querer cucharear y levantar la bola con un movimiento de muñeca, porque ahí no estamos entendiendo lo que es el golpe de chip. Y lo que decía antes Alex, ¿no? Los brazos prácticamente quietos durante todo el movimiento, formando ese triángulo que habíamos dicho entre los brazos y el hombro. Y el objetivo es que ese triángulo se mantenga intacto durante todo el swing, tanto en el backswing como en el downswing. Y el tamaño del swing debe variar dependiendo de la situación, pero generalmente el palo no debe subir mucho más arriba de la cadera. Básicamente por la distancia en la que vamos a trabajar no necesitaremos de un swing mucho más amplio, ¿no? Y luego, cuando ya tenemos estos 4 puntos claros, a partir de aquí ya se trata de desarrollar sensaciones, grip y brazos relajados. Esto es muy recomendable. Es un golpe en el que para que fluya, para que el movimiento sea sutil, hay que coger el palo de una forma bastante suave, los brazos lo más relajados posibles. Ajustar la posición de la bola, siempre hemos dicho un poquito más hacia atrás en el stance si queremos hacer un golpe rodado. Si queremos hacer un golpe por alto, pues a lo mejor dejamos la bola más en el medio. Luego el tema de calibrar el control de distancia. Alex ha dado unos datos, ¿no? De el tiempo que pasa la bola por el aire y el tiempo que pasa la bola por el suelo. Lo que se recomienda es que
cada jugador establezca un tamaño de swing con el que se sienta confortable y que cuando haya repetido mucho ese tamaño de swing, conozca la distancia que hace con ese mismo swing para cada palo y ese ratio de vuelo-rodada, ¿no? Pues yo, por ejemplo, si sé que de rodilla a rodilla mi swing con el gap wedge hago 10 yardas, con el pitching wedge esa misma distancia de swing hago 20 yardas, con el hierro 9, 30 yardas y así sucesivamente, ¿no? Obviamente esto hay que practicarlo en el campo de prácticas y una vez lo tengas interiorizado te vas a sentir mucho más confortable cuando repitas todo el tiempo ese swing, ¿no? Es importante poder practicar con varillas de alineación para interiorizar también el camino del swing, ese movimiento en el que no necesitamos que el swing venga de dentro para afuera ni de fuera hacia adentro, sino que tiene que ser bastante paralelo a la línea de nuestros pies para evitar también pues, hacer shanks, ¿no? Y por último, escoger ese objetivo de bote que hablaba siempre Alex, ¿no? Hay que practicar, pues por ejemplo, estableciéndolo a un tercio de la distancia entre nuestra bola y el hoyo, pues a un tercio de la distancia ponemos un tee y vemos con qué palo, botando al lado del tee, llegamos al hoyo, ¿no? Pues esto lo podemos practicar y así vamos cogiendo ese control de distancia que hablábamos. Perfecto, yo creo que hemos resumido bastante bien qué tipos de golpes habría que hacer en base a la situación que nos quede la bola alrededor del green y bueno, creo que Sergio ha esquematizado muy bien algunos tips para mejorar al fin y al cabo nuestros resultados, ¿no? Que al final es lo que queremos, ¿no? Disfrutar del golf, pero si lo hacemos bien, pues mucho mejor, ¿no? Además es un golpe en el que no requieres unas condiciones físicas de ningún tipo, es decir, practicando puedes ser igual de bueno que un jugador del PGA Tour porque ahí no requieres nada extraordinario, sino que es pues finura, práctica y confianza, básicamente, ¿no? Y estos golpes son los que menos se practican. Tú vas a un campo de prácticas y la gente mayoritariamente está en el driving range, luego en el pad, luego alguno ves chipear, pero chips por abajo, algunos, pero muy poquita gente. Pero lo que es los golpes estos, yo qué sé, por encima de bunker que tienes que hacer globos, yo no veo practicar esto a nadie. No sé dónde lo practican, pero yo no lo veo practicar a nadie. O en el campo o no lo practican. Y son golpes, yo creo que complicados y no se practican como se debiera. Sí, porque no tienen ese glamour, ¿no? De pegar un drive de 250 metros al centro de la calle o meter un pad desde 15 metros. Pues hacer un chip intentando botarlo dentro de lo que puede ser una toalla, ¿no? Que tú puedas dejar en el green e intentar botarla dentro de una toalla, pues no lo hace nadie. Y es tan sencillo como eso, ¿no? Así que bueno, desde aquí os animamos a que parte del tiempo que le dediquéis a practicar lo hagáis en el ámbito del chip. Y también os queremos recordar que en muy breve, en un mes, haremos nuestro programa número 100. Os recordamos lo que os contamos la semana pasada, que lo que queremos es que sea un programa especial en el que podáis colaborar con nosotros para hacerlo y que nos podáis enviar notas de audio explicándonos cualquier cosa que se os ocurra relacionada con el podcast, cómo nos habéis conocido, qué os parece el podcast, qué añadiríais al podcast en el caso de que echéis en falta alguna cosa, si nos hemos conocido personalmente, cualquier cosa que se os ocurra, una nota de voz. Os animamos desde aquí porque yo creo que puede ser algo muy interesante, muy divertido y así también oímos vuestras voces, que siempre oís las nuestras, pues bueno, yo creo que puede ser algo especial. Así que nada, os animamos a que nos enviéis estas notas de voz y cuanto antes lo podáis hacer, mejor porque así podemos preparar el programa con más calma y podemos hacerlo de una forma más ordenada. Os recordamos que tenemos nuestra cuenta en Instagram y en Twitter también, Malos Golfistas, así que si no nos seguís todavía, pues suscribíos. También os recordamos que tenemos el challenge de los Malos Golfistas, en el que buscamos al jugador o jugadora amateur que más baje el handicap esta temporada. Y nada más. Os deseamos una feliz semana de golf y, como siempre, que vayáis a por el birdie. Chao.